Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor presidente, señores diputados, voy a tratar de ser breve porque este es un tema que ha tenido enorme discusión en la opinión pública, ha tenido una profunda y aunque realmente un poco confusa, pero profunda discusión a nivel de buena parte de los especialistas y de los diferentes sectores sociales. Yo lo primero que debo decir es que hoy estamos acá discutiendo un proyecto de impuesto a las ganancias ante una situación que es por lo menos, cuando menos, incómoda y perturbadora. El Poder Ejecutivo Nacional actual, quien nos gobierna, hizo una campaña electoral donde la verdad es que ha habido puntos en donde podemos tener alguna controversia sobre qué pensaba hacer el gobierno, dado que por su tendencia a asesorarse con quienes cosechan esa disciplina del marketing político, cuando tocó la campaña de Macri, nos tocó observar muchísimas afirmaciones abstractas y generales y pocas precisiones. Ahora, todos los que estamos en esta Cámara sabemos perfectamente bien que hubo una promesa electoral taxativa reforzada con una publicidad, creo que fue sacada en el mes de septiembre, un breve spot donde aparecía el actual presidente de la Nación diciendo textualmente: el Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar el impuesto a las ganancias. Señor presidente, a muchos de nosotros nos tocó ser candidatos o funcionarios en esa campaña o legisladores. Y durante la campaña nos acusaron por el solo hecho de plantear nuestros interrogantes acerca de las cosas que Macri decía y las cosas que el candidato entonces no decía, ambas cosas, nos tacharon de ser especuladores o incluso de estar haciendo algo que denominaron campaña del miedo. A mí me tocó en persona, pero a muchos de los que están acá, diciendo que Macri no iba a cumplir con las promesas y con aquellas que no eran promesas de campaña, probablemente fuera a aplicar medidas de corte neoliberal que iban a generar un programa económico cuyos resultados estamos viendo. Pero nos tacharon no solo de estar armando y orquestando una campaña del miedo, sino particularmente lo que quiero decir es que ha habido, y tengo conocimiento directo de muchos de estos casos, gente que votó al presidente Mauricio Macri pura y simplemente porque él dijo que si él llegaba a la presidencia nadie iba a pagar el impuesto a las ganancias. Y hoy nos encontramos, no como decíamos en ese momento, que probablemente no cumpliera con esa promesa, porque una cosa es que por cualquier motivo defina que no va a modificar el impuesto a las ganancias o no lo va a anular en su cuarta categoría. Eso podía pasar y que lo dejara constante. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que el presidente Macri emite un decreto en el mes de marzo que fija un mínimo imponible en 22.000 pesos que ha provocado que del 1 millón de personas que pagaba el impuesto a las ganancias cuando terminamos el gobierno nosotros, hoy esté pagando el impuesto a las ganancias prácticamente el doble? No es solo no cumplir una promesa, es doblemente no cumplirla, porque lo que ha hecho es duplicar la cantidad de argentinos que pagan el impuesto a las ganancias con respecto al año 2015 que tanto se ocupan de denostar. Ante esta situación, la verdad, nosotros, como miembros de la oposición que hemos sido, marcamos una serie de puntos importantes. El primer punto al que quiero referirme es al hecho de que en nuestro caso, porque muchos han hablado de lo que en este Parlamento se conoce como teorema de Baglini, que muchos saben lo que es, y para los que no saben lo que es, lo que quiere decir es que se dice una cosa en la oposición, se hace otra cuando se es oficialismo. Ahora, en el caso
En el caso del gobierno de Macri, esto no es un caso de teorema de Baglini, es un caso de estafa electoral, de hacer una promesa de que te voten por lo que prometiste y después no cumplirlo y hacer absolutamente lo contrario. En ese y en muchos puntos es algo que estamos diciendo desde el primer día, pero en el caso de nuestro bloque, quiero dejar en claro, en el caso de nuestro bloque, del Frente para la Victoria, nuestra posición fue una en el gobierno, fue la misma en la campaña y es la misma hoy cuando somos oposición. Esta es la refutación del teorema de Baglini, porque el teorema de Baglini es también el oportunismo que han tenido para buscar votos. No pataleen, esperen, presten atención. Diputado, por favor. Diputado, por favor. Presidente, continúe. Diputado, silencio. Diputado, continúen la palabra. Cuando estuvimos en el gobierno, aproximadamente, con algunos años como el 2009 de excepción, como en algunos años como el 2012 de excepción, pero aproximadamente durante los 12 años de gobierno tratamos de sostener un criterio que es que los que eran alcanzados por el impuesto a las ganancias representaran aproximadamente el 10% de los trabajadores registrados. ¿Por qué? Porque cuando fuimos gobierno, cuando nos tocó hacer campaña con nuestro candidato y ahora siendo oposición, siempre planteamos lo mismo. Creemos que es un impuesto progresivo, pero creemos que tiene que alcanzar no a las 2 millones de personas que está alcanzando ahora, o a las 2,5 millones que va a alcanzar de prosperar el proyecto del oficialismo, sino al 10% aproximadamente de los trabajadores asalariados registrados. Es por eso, señor presidente, que nuestro candidato en campaña no dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, dijo que iba a modificar las escalas, que iba a modificar el mínimo no imponible, y hoy estamos en este Parlamento para seguir la misma línea coherente que hemos tenido durante todos estos meses, apostar a una situación que no perjudique especialmente a los trabajadores como pretende los proyectos del oficialismo y sobre todo que no marque esta enorme inequidad, esta enorme doble vara que ha exhibido el gobierno de Macri, que se ha mostrado generoso, perdonando impuestos a los sectores concentrados, a los más poderosos, aún después de hacer una devaluación, que hizo una gigantesca transferencia de ingresos, le ha perdonado los impuestos. Cuando llegan los trabajadores, no es que no cumple la promesa de campaña, dice se me acabó la plata, y el que quiere hacer esto no es responsable. Responsabilidad es cumplir con las propias ideas, convicciones y con la plataforma electoral. Esa es la responsabilidad, y sobre todo con los que menos tienen. Entonces, para ser sintéticos, hemos planteado un proyecto que sigue con el mismo parámetro. Nosotros queremos que los argentinos sepan que el impuesto a la ganancia va a alcanzar al 10% que más gana. Lo hemos consensuado en estos momentos con buena parte de la oposición y nos disponemos a llegar a un proyecto en conjunto que satisface una necesidad de muchísimos argentinos que no solo se han visto defraudados por el gobierno, sino que además, porque la cuestión del impuesto a las ganancias también debe ser estudiada en su contexto. Y una cosa es plantearle a los trabajadores que los trabajadores que más ganas deben pagar, y otra cosa muy distinta es hacer eso en un contexto recesivo, en un contexto de caída de los salarios reales de 10 puntos o más, en un contexto donde la industria está cayendo al 8%, donde la construcción está cayendo al 13% y donde los más poderosos de la Argentina se siguen llenando de plata porque la política económica está dirigida exclusivamente a los que más tienen, a los que más ganan. Y ha fracasado. Este es un mal plan, mal aplicado, y ha fracasado. El presidente Macri preguntaba cómo hacer para reactivar el consumo. Voten el proyecto que está trayendo la oposición porque esto va a reactivar el consumo y va a darle posibilidades a muchísimos argentinos de comprar, y al comprar al otro argentino de vender, y al vender a otro argentino de producir. Este simple principio que durante 12 años generó
crecimiento económico, es algo que realmente ha ignorado este gobierno y ha atacado este gobierno, confiando en las inversiones extranjeras, confiando particularmente en la apertura indiscriminada de nuestra economía, en los tratados de libre comercio, y han tratado de entrar por una puerta que nosotros creemos que es equivocada, pero que ahora observamos con los sucesos recientes que esa puerta se la han cerrado en la cara, que cuando el gobierno está buscando enriquecer a los argentinos con improbables inversiones extranjeras, tenemos un mundo que ya abiertamente, porque lo viene haciendo hace años, se cierra y se cierra. Si no distribuyen la riqueza, Argentina no va a crecer. Si no apuestan a los que menos tienen, Argentina no va a crecer. Si solamente trabajan de seducir a los extranjeros, Argentina no va a crecer. En este contexto, presidente, es difícil defender un proyecto de impuesto a las ganancias como el que pone el oficialismo imposible. Pero tienen que volver a la equidad tributaria, no pueden perdonarle impuestos a los que más tienen mientras le cobran cada vez más a los que menos tienen. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho aquí es presentar desde nuestro bloque un proyecto que cumple con estos parámetros. Por un lado, respeta que solamente sea el 10% de mayores ingresos para que haya certidumbre absoluta, ninguna duda con qué índice se actualiza, como es el 10% de los asalariados que más pagan, que más ganan, va a ser la que tribute el impuesto, la porción que tribute el impuesto a las ganancias. El 90% de los argentinos no va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias a partir del día de hoy y a partir de la aprobación de este proyecto en el Senado. Por otro lado, quiero decir y dejar muy en claro que ante esta situación se ha movido la sensibilidad no solo de nuestro bloque, que ha venido sistemáticamente alertando sobre los resultados de esta política económica, alertando también sobre los resultados de muchas de las leyes que votó este Parlamento, pero hemos conseguido, entre todos o buena parte de los miembros de la oposición, flexibilizar nuestras posiciones, flexibilizar nuestros proyectos para llegar a un proyecto que es un verdadero acuerdo de toda esta oposición del Parlamento para que haya una medida de política económica ahora, al final del año, que favorezca a las mayorías, que favorezca a los trabajadores. Así que quiero, sin duda, agradecer a todos los miembros de la oposición que trabajaron denodadamente para alcanzar este acuerdo. Y quiero dejar en claro también que se ha hablado con los diputados y a través de los diputados de las provincias, con los responsables, con los gobernadores de las provincias, para tratar de que el proyecto de acuerdo sea un proyecto que no sea lesivo de las finanzas provinciales. Y en ese sentido, quiero decir que ha habido una gran sensibilidad para entender que si la gente hoy no llega a fin de mes porque le devaluaron, le cayó una inflación del 40%, su salario fue por abajo, sobre eso le pusieron el tarifazo, sobre eso le sacaron el trabajo abriéndole las importaciones, que en esa situación hoy reducir el peso impositivo del impuesto a las ganancias va a ser una medida también de reactivación de las economías regionales, de los consumos, del mercado interno y de esa gran olvidada, porque ahora hasta importar bienes usados están permitiendo, esa gran olvidada por el gobierno de Macri, como dice algún compañero nuestro desde el discurso de Asunción, que es la industria argentina. Tenemos que apostar a la industria argentina. Nuestro proyecto apuesta a los trabajadores y a la industria argentina. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado. Presidente, espere. Espere un poquito. Espere un poquito. Ahí, muchas gracias. Voy a simplemente marcar algunos de los puntos que consideramos centrales del proyecto, que seguramente algunos de los bloques que conformamos este acuerdo con respecto a un proyecto único van a abundar un poco más. En primer lugar, se plantea este criterio de que sea solo el 10% de los trabajadores registrados los que paguen el impuesto a las ganancias a través de un criterio objetivo, de un criterio preciso, de un criterio estable y de un criterio previsible. En segundo lugar, las deducciones aumentan más para los que menos ganan. Eso va a permitir que también la escala que se está previendo sea progresiva. Se van a actualizar las escalas. Se van a actualizar, por otro lado, también aquellas deducciones que existían antes y que deben también recibir una mejora.
Un caso central que quiero marcar porque hay mucha preocupación sobre esto de buena parte de nuestras provincias patagónicas. El proyecto contempla también deducción por zona desfavorable para aquellos que viven en regiones remotas del país y que tienen que afrontar costos más caros de vida, precios más caros en el supermercado y que sus salarios corresponden a esa situación. Por eso vamos a elevar la deducción por zona desfavorable a 45%. Por otro lado, se van a deducir los alquileres, se van a deducir los créditos hipotecarios, que forman parte de algunos proyectos que también se han presentado porque había multiplicidad de proyectos para consensuar. Exime además de ganancias a las jubilaciones superiores a 60.000 pesos. Inferiores a 60.000 pesos. Y también un punto central que hay que destacar de este acuerdo, que es que a partir de ahora se incorpora a los nuevos magistrados del Poder Judicial nombrados con posterioridad. No puede haber más esa injusticia y hay que solucionarla. Se actualizan también los montos de facturación y precio de venta del monotributo, se permite el ingreso en el plazo de un año, que era también un tema muy sensible. Y por el lado de los recursos, se vuelve a restatuir, reinsertar las retenciones a la minería que retiró en sus primeros días de gobierno el presidente Macri. Si tanta preocupación hay por las cuentas fiscales, empecemos a cobrarle más a los que más ganan. De la misma manera se van a incorporar, y seguramente quienes me sigan en la palabra van a explicarlo en detalle, se va a gravar la renta financiera, los plazos fijos y las LEVAC superiores a 1,5 millones, las ganancias de capital e interés por otros activos financieros, cuando la ganancia supere los 300.000 pesos. Se vuelven a gravar los dividendos. Mire, señor presidente, hemos llegado a un muy importante acuerdo entre los bloques de la oposición. ¿Sabe por qué? Porque este impuesto, que era un impuesto que habían solicitado históricamente muchos de los miembros de la oposición, se había quitado transitoriamente cuando se votó el blanqueo y ahora hemos decidido regresar al impuesto que grava los dividendos porque creemos de nuevo que en una situación como la actual es imposible dejar a los que más tienen, a los que más ganan y particularmente a los que viven de la especulación sin cobrarle el impuesto a las ganancias. También vamos a gravar con un impuesto adicional, siempre que lo permita los convenios de doble tributación, la remisión de utilidades al exterior. Por otra parte, en cuanto al juego, se llegó a un acuerdo. Se van a gravar 7,5% las apuestas online y un 10% a las máquinas del juego. Y por último, los impuestos a los inmuebles improductivos y un impuesto extraordinario para el dólar futuro. ¿Por qué un impuesto extraordinario para la ganancia de los dólares futuros? Porque quienes especularon el año pasado con la devaluación han llegado al gobierno y han producido una devaluación con ganancias que hoy se están discutiendo judicialmente. Pero más allá de lo que dictamine la justicia sobre si el hecho de haber comprado un instrumento de especulación, haber participado en las negociaciones y después, por último, generar la devaluación y embolsarse las ganancias, a ver si eso es o no delito, más allá de eso, hemos llegado a un acuerdo que los que se enriquecieron de esa manera deben pagar un impuesto extraordinario por el dólar futuro. Hay algunos puntos adicionales, pero, señor presidente, lo que quiero decir es que estamos ante un hecho fundamental. El hecho fundamental, la novedad que está ocurriendo en este Parlamento, es que hemos demostrado entre los bloques de oposición que cuando las medidas que toma el gobierno no son favorables a los sectores que representamos y logramos con sabiduría, con paciencia, con humildad, unirnos para discutir y llegar a acuerdos, en ese caso, entonces podemos tranquilamente, con la frente en alto, defender todos juntos los derechos de los trabajadores, de las provincias y del pueblo argentino. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Y nos encontramos, no como decíamos en ese momento, que probablemente no cumpliera con esa promesa, porque una cosa es que por cualquier motivo defina que no va a modificar el impuesto a las ganancias o no lo va a anular en su cuarta categoría.
eso podía pasar y que lo dejara constante. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que el presidente Macri emite un decreto en el mes de marzo que fija un mínimo imponible en 22.000 pesos, que ha provocado que del 1 millón de personas que pagaba el impuesto a las ganancias cuando terminamos el gobierno nosotros, hoy esté pagando el impuesto a las ganancias prácticamente el doble? No es solo no cumplir una promesa, es doblemente no cumplirla, porque lo que ha hecho es duplicar la cantidad de argentinos que pagan el impuesto a las ganancias con respecto al año 2015, que tanto se ocupan de denostar. Ante esta situación, la verdad, nosotros, como miembros de la oposición que hemos sido, marcamos una serie de puntos importantes. El primer punto al que quiero referirme es al hecho de que en nuestro caso, porque muchos han hablado de lo que en este Parlamento se conoce como teorema de Baglini, que muchos saben lo que es, y para los que no saben lo que es, lo que quiere decir es que se dice una cosa en la oposición, se hace otra cuando se es oficialismo. Ahora, en el caso del gobierno de Macri, esto no es un caso de teorema de Baglini, es un caso de estafa electoral, de hacer una promesa de que te voten por lo que prometiste y después no cumplirlo y hacer absolutamente lo contrario. En ese y en muchos puntos es algo que estamos diciendo desde el primer día, pero en el caso de nuestro bloque, quiero dejar en claro, en el caso de nuestro bloque, del Frente para la Victoria, nuestra posición fue una en el gobierno, fue la misma en la campaña y es la misma hoy cuando somos oposición. Esta es la refutación del teorema de Baglini, porque el teorema de Baglini es también el oportunismo que han tenido para buscar votos. No pataleen, esperen, presten atención. Diputados, por favor. Diputados, por favor. Presidente, continúe. Diputados, silencio. Diputados, continúen la palabra. Cuando estuvimos en el gobierno, aproximadamente, con algunos años como el 2009 de excepción, como en algunos años como el 2012 de excepción, pero aproximadamente durante los 12 años de gobierno tratamos de sostener un criterio, que es que los que eran alcanzados por el impuesto a las ganancias representaran aproximadamente el 10% de los trabajadores registrados. ¿Por qué? Porque cuando fuimos gobierno, cuando nos tocó hacer campaña con nuestro candidato y ahora siendo oposición, siempre planteamos lo mismo. Creemos que es un impuesto progresivo, pero creemos que tiene... Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor presidente, señores diputados, voy a tratar de ser breve porque este es un tema que ha tenido enorme discusión en la opinión pública, ha tenido una profunda y aunque realmente un poco confusa, pero profunda discusión a nivel de buena parte de los especialistas y de los diferentes sectores sociales. Yo lo primero que debo decir es que hoy estamos acá discutiendo un proyecto de impuesto a las ganancias ante una situación que es por lo menos, cuando menos, incómoda y perturbadora. El Poder Ejecutivo Nacional actual, quien nos gobierna, hizo una campaña electoral donde la verdad es que ha habido puntos en donde podemos tener alguna controversia sobre qué pensaba hacer el gobierno, dado que por su tendencia a asesorarse con quienes cosechan esa disciplina del marketing político, cuando tocó la campaña de Macri, nos tocó observar muchísimas afirmaciones abstractas y generales y pocas precisiones. Ahora, todos los que estamos en esta Cámara
sabemos perfectamente bien que hubo una promesa electoral taxativa reforzada con una publicidad, creo que fue sacada en el mes de septiembre, un breve spot donde aparecía el actual presidente de la Nación diciendo textualmente: el Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar el impuesto a la ganancia. Señor presidente, a muchos de nosotros nos tocó ser candidatos o funcionarios en esa campaña o legisladores. Y durante la campaña nos acusaron por el solo hecho de plantear nuestros interrogantes acerca de las cosas que Macri decía y las cosas que el candidato entonces no decía, ambas cosas, nos tacharon de ser especuladores o incluso de estar haciendo algo que denominaron campaña del miedo. A mí me tocó en persona, pero a muchos de los que están acá, diciendo que Macri no iba a cumplir con las promesas y con aquellas que no eran promesas de campaña, probablemente fuera a aplicar medidas de corte neoliberal que iban a generar un programa económico cuyos resultados estamos viendo. Pero nos tacharon no solo de estar armando y orquestando una campaña del miedo, sino particularmente lo que quiero decir es que ha habido, y tengo conocimiento directo de muchos de estos casos, gente que votó al presidente Mauricio Macri pura y simplemente porque él dijo que si él llegaba a la presidencia nadie iba a pagar el impuesto a las ganancias. Y hoy vemos con los sucesos recientes que esa puerta se la han cerrado en la cara, que cuando el gobierno está buscando enriquecer a los argentinos con improbables inversiones extranjeras, tenemos un mundo que ya abiertamente, porque lo viene haciendo hace años, se cierra y se cierra. Si no distribuyen la riqueza, Argentina no va a crecer. Si no apuestan a los que menos tienen, Argentina no va a crecer. Si solamente trabajan de seducir a los extranjeros, Argentina no va a crecer. En este contexto, presidente, es difícil defender un proyecto de impuesto a las ganancias como el que pone el oficialismo imposible. Pero tienen que volver a la equidad tributaria, no pueden perdonarle impuestos a los que más tienen mientras le cobran cada vez más a los que menos tienen. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho aquí es presentar desde nuestro bloque un proyecto que cumple con estos parámetros. Por un lado, respeta que solamente sea el 10% de mayores ingresos para que haya certidumbre absoluta, ninguna duda con qué índice se actualiza, como es el 10% de los asalariados que más pagan, que más ganan, va a ser la que tribute el impuesto, la porción que tribute el impuesto a las ganancias. El 90% de los argentinos no va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias a partir del día de hoy y a partir de la aprobación de este proyecto en el Senado. Por otro lado, quiero decir y dejar muy en claro que ante esta situación se ha movido la sensibilidad no solo de nuestro bloque, que ha venido sistemáticamente alertando sobre los resultados de esta política económica, alertando también sobre los resultados de muchas de las leyes que votó este Parlamento, pero hemos conseguido, entre todos o buena parte de los miembros de la oposición, flexibilizar nuestras posiciones, flexibilizar nuestros proyectos para llegar a un proyecto que es un verdadero acuerdo de toda esta oposición del Parlamento para que haya una medida de política económica ahora, al final del año, que favorezca a las mayorías, que favorezca a los trabajadores. Así que quiero, sin duda, agradecer a todos los miembros de la oposición que trabajaron denodadamente para alcanzar este acuerdo. Y quiero dejar en claro también que se ha hablado con los diputados y a través de los diputados de las provincias, con los responsables, con los gobernadores de las provincias, para tratar de que el proyecto de acuerdo sea un proyecto que no sea lesivo de las finanzas provinciales. Y en ese sentido, quiero decir que ha habido una gran sensibilidad para entender que si la gente hoy no llega a fin de mes porque le devaluaron, le cayó una inflación del 40%, su salario fue por abajo, sobre eso le pusieron el tarifazo, sobre eso le sacaron el trabajo abriéndole las importaciones, que en esa situación hoy reducir el peso impositivo del impuesto a las ganancias va a ser una medida también de reactivación de las economías regionales, de los consumos, del mercado interno y de esa gran olvidada, porque ahora hasta importar bienes usados están permitiendo, esa gran olvidada por el gobierno de Macri, como dice algún compañero nuestro desde el discurso de Asunción,
que es la industria argentina. Tenemos que apostar a la industria argentina. Nuestro proyecto apuesta a los trabajadores y a la industria argentina. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado. Presidente, espere. Espere un poquito. Espere un poquito. Ahí, muchas gracias. Voy a simplemente marcar algunos de los puntos que consideramos centrales del proyecto, que seguramente algunos de los bloques que conformamos este acuerdo con respecto a un proyecto único van a abundar un poco más. En primer lugar, se plantea este criterio de que sea solo el 10% de los trabajadores registrados los que paguen el impuesto a las ganancias a través de un criterio objetivo, de un criterio preciso, de un criterio estable y de un criterio previsible. En segundo lugar, las deducciones aumentan más para los que menos ganan. Eso va a permitir que también la escala que se está previendo sea progresiva. Se van a actualizar las escalas. Se van a actualizar, por otro lado, también aquellas deducciones que existían antes y que deben también recibir una mejora. Un caso central que quiero marcar porque hay mucha preocupación sobre esto de buena parte de nuestras provincias patagónicas. El proyecto contempla también deducción por zona desfavorable para aquellos que viven en regiones remotas del país y que tienen que afrontar costos más caros de vida, precios más caros en el supermercado y que sus salarios corresponden a esa situación. Por eso vamos a elevar la deducción por zona desfavorable a 45%. Por otro lado, se van a deducir los alquileres, se van a deducir los créditos hipotecarios, que forman parte de algunos proyectos que también se han presentado porque había multiplicidad de proyectos para consensuar. Exime además de ganancias a las jubilaciones superiores a 60.000 pesos. Inferiores a 60.000 pesos. Y también un punto central que hay que destacar de este acuerdo, que es que a partir de ahora se incorpora a los nuevos magistrados del Poder Judicial nombrados con posterioridad. No puede haber más esa injusticia y hay que solucionarla. Se actualizan también los montos de facturación y precio de venta del monotributo, se permite el ingreso en el plazo de un año, que era también un tema muy sensible. Y por el lado de los recursos, se vuelve a restatuir, reinsertar las retenciones a la minería que retiró en sus primeros días de gobierno el presidente Macri. Si tanta preocupación hay por las cuentas fiscales, empecemos a cobrarle más a los que más ganan. De la misma manera se van a incorporar, y seguramente quienes me sigan en la palabra van a explicarlo en detalle, se va a gravar la renta financiera, los plazos fijos y las LEVAC superiores a 1,5 millones, las ganancias de capital e interés por otros activos financieros, cuando la ganancia supere los 300.000 pesos. Se vuelven a gravar los dividendos. Mire, señor presidente, hemos llegado a un muy importante acuerdo entre los bloques de la oposición. ¿Sabe por qué? Porque este impuesto, que era un impuesto que habían solicitado históricamente muchos de los miembros de la oposición, se había quitado. Hay que alcanzar, no a las 2 millones de personas que está alcanzando ahora, o a las 2,5 millones que va a alcanzar de prosperar el proyecto del oficialismo, sino al 10% aproximadamente de los trabajadores asalariados registrados. Es por eso, señor presidente, que nuestro candidato en campaña no dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, dijo que iba a modificar las escalas, que iba a modificar el mínimo no imponible, y hoy estamos en este Parlamento para seguir la misma línea coherente que hemos tenido durante todos estos meses, apostar a una situación que no perjudique especialmente a los trabajadores, como pretende los proyectos del oficialismo, y sobre todo que no marque esta enorme inequidad, esta enorme doble vara que ha exhibido el gobierno de Macri, que se ha mostrado generoso,
perdonando impuestos a los sectores concentrados, a los más poderosos, aún después de hacer una devaluación, que es una gigantesca transferencia de ingresos, le ha perdonado los impuestos. Cuando llega a los trabajadores, no es que no cumple la promesa de campaña, dice se me acabó la plata, y el que quiere hacer esto no es responsable. Responsabilidad es cumplir con las propias ideas, convicciones y con la plataforma electoral. Esa es la responsabilidad, y sobre todo con los que menos tienen. Entonces, para ser sintéticos, hemos planteado un proyecto que sigue con el mismo parámetro. Nosotros queremos que los argentinos sepan que el impuesto a la ganancia va a alcanzar al 10% que más gana. Lo hemos consensuado en estos momentos con buena parte de la oposición y nos disponemos a llegar a un proyecto en conjunto que satisface una necesidad de muchísimos argentinos que no solo se han visto defraudados por el gobierno, sino que además, porque la cuestión del impuesto a las ganancias también debe ser estudiada en su contexto. Y una cosa es plantearle a los trabajadores que los trabajadores que más ganas deben pagar, y otra cosa muy distinta es hacer eso en un contexto recesivo, en un contexto de caída de los salarios reales de 10 puntos o más, en un contexto donde la industria está cayendo al 8%, donde la construcción está cayendo al 13% y donde los más poderosos de la Argentina se siguen llenando de plata porque la política económica está dirigida exclusivamente a los que más tienen, a los que más ganan. Y ha fracasado. Este es un mal plan, mal aplicado, y ha fracasado. El presidente Macri preguntaba ¿cómo hacer para reactivar el consumo? Voten el proyecto que está trayendo la oposición, porque esto va a reactivar el consumo y va a darle posibilidades a muchísimos argentinos de comprar, y al comprar a otro argentino de vender, y al vender a otro argentino de producir. Este simple principio que durante 12 años generó crecimiento económico es algo que realmente ha ignorado este gobierno y ha atacado este gobierno, confiando en las inversiones extranjeras, confiando particularmente en la apertura indiscriminada de nuestra economía, en los tratados de libre comercio, y han tratado de entrar por una puerta que nosotros creemos que es equivocada, pero que ahora observamos